bien, Dios les bendiga, bienvenidos. Esto es Pregúntele al Paz. Y las preguntas que voy a responder ahora, que me las han hecho de muchas maneras, tienen que ver con nuestra agencia misionera. ¿Por qué en OREB tenemos una agencia misionera? ¿Por qué gastamos tanto dinero en enviar personas fuera de México cuando en México todavía no todos los mexicanos son cristianos? De veras me han hecho esa pregunta, por escrito y verbalmente, así en persona. ¿Por qué usamos la palabra misión? ¿Por qué la agencia misionera se llama tantas veces misión? Porque se llama sumisión a su misión, ¿verdad? Parecen dos que son la misma palabra, pero no. Es sumisión de someterse a su misión, dos palabras, de la misión de Él. Bueno, me gustaría responder eso con la palabra del Señor. Pero resulta que la palabra del Señor es algo que traigo en mi corazón, en mi mente, y quiero guiarles algunos pasajes de la Escritura. ¿Saben una cosa? En la Navidad, porque estamos en la Navidad, y tiene que ver mucho con el asunto de la obra misionera, con ese asunto de la sumisión a su misión, y con este asunto de que los cristianos, y especialmente nosotros como OREB, tengamos una agencia, y por agencia entiéndase, un equipo de trabajo, que juntamos dinero, promovemos la visión misionera, para que aquellas personas a las que Dios llama, pues puedan organizarse adecuadamente, conseguir recursos para mandarlos a algún país del mundo a predicar el Evangelio. Tuvimos, como ya se indicó, durante 7 años una pareja de misioneros en China. Eso costó muchísimo dinero. Es el gasto más grande que hemos tenido jamás como agencia misionera. Y tenemos ahora mismo una pareja de misioneros en África, tenemos también a un pastor misionero en Haití, tenemos una familia misionera en Honduras y tenemos los que se mencionaron aquí hace rato. Por cierto, uno de nuestros misioneros está cumpliendo años. Nick Berry, sí lo conocen, ¿verdad? Nick Berry, Nicasio Mora. No más que seudónimo anglosajón, Nick Berry, pero hoy está cumpliendo años. Pero también él está en Lacanui, en Amistlán y en otros lugares. El hermano Mariano de Jesús en Xiltzin, la Sierra de Puebla. El hermano Juan Méndez en la Sierra Mazateca y de Oaxaca. Y entonces Oscar Blanco en Calipan, y muchos otros misioneros en lugares que no son étnicos, son rurales o son ciudades. Tenemos muchas misiones, tenemos como iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, en la Navidad celebramos la llegada de alguien que cuando se presentó el ángel que anunció acerca de la llegada de Jesús, dijo cómo debía llamarse, y no es que sea su nombre de pila, no es que sea su nombre, sino es algo así como un seudónimo, como un sobrenombre para que se entienda. Y ese ángel le dijo a aquella joven que iba a tener que enfrentar esa misión, le dijo que iba a llamarse Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dígame si no está implícito ahí el asunto misionero, Dios con nosotros. Las misiones, en el seminario me enseñaron que las misiones es un cruce de fronteras para llegar de una comunidad a otra comunidad que tal vez es diferente en idioma, diferente en raza, la gente, diferente en nivel económico o diferente en circunstancias. Por ejemplo, cuando vamos a la cárcel somos misioneros porque cruzamos un puente, se llama reja, de hecho se llama reja el puente, ¿verdad? Se llama cárcel. Cruzamos un puente para ir a unas personas y también les hablamos en su idioma. Cuando vamos a la cárcel no hablamos en lenguaje religioso porque no se entendía ni papa. Tenemos que hablar en su idioma, no con groserías, pero sí con palabras populacheras. Entonces, la misión, hacer una misión es cruzar un puente, cruzar una cultura, un idioma, una economía, para ir con personas de otras circunstancias, introducirnos en sus circunstancias. Si están en el lodo, pues nos metemos un poquito los pies en el lodo. Si están en tristeza, pues nos ponemos un poco de tristeza con ellos. Si están en alegría, pues estamos alegres con ellos en su fiesta y les anunciamos el Evangelio. Y no fue eso lo que hizo Dios, porque Él estaba en el cielo, en la gloria eterna, en la plenitud de la vida, y dice Dios con nosotros, y vino a nacer entre nosotros, y no se disfrazó de nosotros, se hizo uno de nosotros, y tuvo hambre, sed, fue perseguido, fue migrante, fue aborrecido, aún antes de nacer fue aborrecido, y durante su nacimiento fue aborrecido, y durante su juventud también, tan aborrecido que terminó crucificado. Así es que la obra misionera es eso, es ir a donde hay personas con una necesidad y anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor lo hizo. El nombre con el que dijo que debemos identificar el milagro de la Navidad lo dice todo. Dios con nosotros. La obra misionera es un mexicano con africanos, o una familia de mexicanos con hondureños, o una familia de personas que viven en una ciudad con personas que son parte de una etnia, de un grupo rural. Eso es
un cruce de llegar hasta otro lugar. Ahora, debo decirles que en el libro de los Hechos, porque esto que estoy diciendo está en los Evangelios son el testimonio de personas que conocieron a Jesús. No son libros históricos ni libros así como que nos dicen todos los detalles. No. Son personas que conocieron a Jesús, luego escribieron su experiencia con Jesús y nos contaron algunas cosas que Jesús dijo y algunas cosas que Jesús hizo. Pero además hay un libro, se llama el libro de los Hechos, lo escribió el que escribió el Evangelio de Lucas, también escribió el libro de los Hechos. Y en ese libro hay una historia del crecimiento de la iglesia, cómo la iglesia va desarrollándose. Al principio eran como 120. Y predicaron el primer sermón, fue Pedro el que predicó el primer sermón. No sabían ni qué hacer, no sabían ni cómo organizarse. Tuvieron problemas de organización los primeros cristianos porque estaban recién nacida la iglesia y ya no estaba Jesús para preguntarle cómo hacemos las cosas. Entonces ellos tuvieron que indagar, orar, preguntarle al Señor. Y la iglesia fue creciendo, fue desarrollándose, pero en el capítulo 13 del libro de los Hechos hay un suceso extraordinario que una vez más nos pone en el contexto de entender que la Navidad tiene mucho que ver con las misiones. Porque en ese capítulo 13 del libro de los Hechos, resulta que dice la Escritura que había ahí maestros, predicadores, había gente importante, se habían reunido. En Antioquía sucedió eso, en Antioquía. Y resulta que ahí oraron y de alguna manera sobrenatural, espiritual, no se nos narra exactamente cómo fue, pero de alguna manera espiritual dice que el Espíritu Santo les habló. Yo no sé si fue a través de audiblemente, una voz audible, o tal vez fue a través de una convicción en su corazón, pero el caso es que todos los que estaban ahí reunidos entendieron que era deseo del Espíritu Santo que Bernabé y Saulo de Tarso, un recién convertido que había sido perseguidor de cristianos, fueran misioneros. Y por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia del cristianismo, la iglesia de Cristo se organizó y estructuró un plan, un proyecto. Juntemos dinero, mandemos estos dos amigos que vayan a hacer la obra misionera, que van a anunciar el Evangelio a todo el mundo que no lo conoce, porque hasta ese momento el Evangelio sí había pasado ya de Jerusalén, de Judea, y había pasado ya a algunas ciudades del Imperio Romano, como Antioquía misma, pero la idea era alcanzar a más pueblos, porque recordaron la palabra de Jesús que dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esos fueron los primeros misioneros de la historia en el sentido organizado. Porque ya había misioneros, cuando estaban en Jerusalén, vino una persecución y entonces salieron todos de la persecución y huyeron a otros lugares y fueron misioneros pero no estructurados, misioneros pero así como cuando usted y yo vamos por la calle y nos metemos a una fiesta o alguien nos invita, lo que sea, y ahí terminamos hablando de Cristo. Somos misioneros todos, porque todos los cristianos somos misioneros, todos sin falta somos misioneros, pero una forma organizada, estructurada de decir: vamos a tener un plan. Hay que enviar a estos más lejos, hay que juntar dinero para que vayan. La primera vez que pasó eso fue en Hechos capítulo 13. Y los primeros misioneros de esa clase fueron Bernabé y Saulo. Así dijo el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo. En ese momento Bernabé era más importante que Saulo. Bernabé era maestro de Saulo. Más adelante dice que fueron Bernabé y Saulo otra vez, una segunda vez, pero al rato dice Saulo y Bernabé. Y al rato nomás dice Saulo y sus compañeros, porque aquel se hizo más importante cada vez, se convirtió en un gran misionero. Pero ahí comenzó la obra misionera. ¿Y qué es lo que anunciaban? Anunciaban que Dios se había hecho hombre, es la Navidad, y que había vivido una vida perfecta, y que había venido a enseñarnos su reino, y que había muerto en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. No hay mensaje cristiano. Por ahí estoy repitiendo mi sermón, ¿verdad? En algún lugar. Si alguien puede bajarle a ese teléfono, está bien. Resulta que lo que anunciaban era que Jesús había venido a la tierra. Así es que el mensaje del Evangelio tiene que ver precisamente con la Navidad. Por eso, déjenme decirles cuáles son las etapas de la obra misionera, pensando una vez más en un pasaje absolutamente navideño. Hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la primera parte de la Escritura de Dios, la inspiración de Dios, cuando todavía no venía Cristo a nacer entre nosotros. A esa parte de la Escritura donde Dios habló a través de visiones, a través de inspirar el corazón de los seres humanos para que escribieran cosas guiados por Él, a través de aparecerse Dios, porque sí se apareció Dios. Eso se llaman teofanías a algunas personas para que estas personas supieran
el mensaje, y toda esa parte se llama Antiguo Testamento, cuando todavía no venía Cristo aquí a la tierra. ¿De acuerdo? Muy bien. En un libro de esos, que se llama de Isaías, es un libro importantísimo, hay un pasaje, se los voy a decir, porque me lo sé de memoria, si alguno se lo sabe, lo dice conmigo también. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sigue diciendo más cosas, pero hasta ahí. En los nombres que se dice ahí, que son 4, con 4 adjetivos para esos nombres, se nos dice cómo es esto de la obra misionera. Porque otra vez quiero decir, la obra misionera tiene que ver con Navidad, la Navidad tiene que ver con la obra misionera. Y es la razón porque en esta iglesia tenemos una agencia misionera. Y es la razón porque en esta iglesia tenemos un programa misionero. Y es la razón porque hoy estamos celebrando eso. Dice el texto los nombres de Jesús. 4, dice admirable consejero. Aquí su nombre es consejero. Admirable es un adjetivo, no es cualquier consejero. Es el más grandioso y admirable consejero. De hecho, estas son 4 descripciones de Jesús. Admirable, Dios, Padre y príncipe de paz, o príncipe. Esos son sus nombres. Los demás son adjetivos. Consejero, admirable. Es Dios fuerte. Es Padre eterno. Y es príncipe de paz. ¿Sí captan la idea? Que en realidad son 4 nombres, porque a veces pensamos que son 8 y los decimos como uno por uno, pero en realidad son 4 formas. ¿Pero qué cree? Ahí se marca la obra misionera. Porque ese niño que vino a nacer entre nosotros, precisamente es admirable consejero. ¿Qué hace el misionero? ¿Qué hacemos cuando enviamos misioneros? ¿Qué hacemos en esta agencia cuando preparamos personas y no las enviamos? Para que vayan y digan el mensaje. La obra misionera tiene que ver con dar un mensaje que las personas no conocen. Es un consejero, ese nuestro, es el admirable. Él vino a revelarnos quién es Dios, vino a darnos una enseñanza. Vino a traernos, por eso la gran comisión es hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. Discípulos es conseguir alumnos, personas que aprendan, personas que reciban un mensaje. Esas personas ¿y qué es el pino? ¿Pones pino? Sí, me gusta mucho. ¿Y qué significa? Ja, no sé nada. Hasta le dijo Cipriano Casiodoro, ¿verdad? Le dijo, entonces ¿para qué lo pones? Porque me gusta. Sí, ahora, ¿qué? ¿Me estoy enojando con esa persona? No, ni siquiera me burlo de ella, no. Solamente me hace pensar la tremenda necesidad que hace. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la agencia misionera? ¿Por qué, hermanos que preguntan, por qué gastamos tanto dinero en sostener personas fuera del mundo? ¿Por qué? Porque el que nació en Navidad es un consejero admirable y trajo un mensaje que todos deben saber. Y no podemos quedarnos callados nosotros sabiendo ese maravilloso mensaje cuando hay gente en el mundo, millones de personas en el mundo que no saben ese consejo, esa enseñanza, ese mensaje. ¿Estoy hablando con claridad? Ay, perdón, no me estoy enojando, nomás estoy emocionado. Porque Él es el admirable consejero. ¿Qué hace el misionero? ¿Qué hace la agencia misionera? ¿Qué hacemos en la obra misionera? ¿Qué es la visión misionera? Es compartir lo que el admirable consejero nos dijo a nosotros. Nos vino a revelar quién es Dios. Nos vino a revelar sus planes. Pero además, después de llamarlo consejero, pero el adjetivo lo califica al consejero como admirable consejero, es decir, que su mensaje es de vital importancia. O sea, su consejo no es que nos vino a decir que ya hay elote de cacahuamistle, ¿cómo se llama? Caguaguacintle. No vino a decirnos, ya hay elotes de esos grandotes. No, su mensaje no es cualquier mensaje. No es, ya te puedes inscribir en eso que te dan lana. ¿Cómo se llama eso que en bienestar, ya te puedes inscribir porque ya tienes 65 años. No, ¿ese mensaje qué? No es nada comparado con este mensaje del consejero admirable, que es la salvación. Pero después de llamarle consejero admirable, ¿cómo se le llama? Dios fuerte. Dios fuerte. Vamos por nombres. Dios fuerte. Una de las cosas más tristes, una de las cosas más difíciles de la humanidad y especialmente de los pueblos no alcanzados, que interesante, los pueblos no alcanzados en nuestro país, en nuestro mundo, son los pobres, fíjese usted, son precisamente los pobres. En los países o en el mundo donde hay más civilización, donde hay más posibilidades económicas y tecnología, tienen acceso al Evangelio.
Tienen acceso al Evangelio, por supuesto, aunque en sus países no se predique el Evangelio y aunque esté prohibido, los habitantes de esos países tienen acceso al Evangelio porque hay internet, para eso hay internet y hay manera de saber. Y la mayoría de las personas en donde no han sido alcanzados, no hay cristianos ahí, no hay traducción de la Biblia ahí, no hay iglesias cristianas ahí, la mayoría de esos pueblos son pueblos pobres, débiles, en problemas de guerras, en problemas de mortandad, de hambruna, etcétera, etcétera. Y resulta que ese admirable consejero también se nos revela como el Dios fuerte, como el Dios que puede. Por eso en la obra misionera no solo decimos Dios te ama, no solamente decimos a la gente Dios te ama, también amamos a la gente en el poder de Dios para que esa gente lo experimente. Nuestros misioneros que acaban de hablar hace un momento acá, no solamente dicen a las personas cosas bonitas, también actúan y hacen cosas. El hermano es agrónomo. Y una de las cosas que vaya es ayudarles. Hace unos días se fue allá a aprender acerca del café, porque allá en esos países se puede sembrar café. Y fue a aprender allá, se les descompuso la camioneta y se quedaron ahí tirados no sé cuánto. Pero resulta que los hermanos, nuestros misioneros y los misioneros del mundo entero, no solamente van a decir cosas bonitas. Tristemente algunos sí hacen eso. Algunos van a vivir como turistas, a vivir muy bien, a vivir como en su país, con una casa bien acondicionada. Ahí la gente, nadie tiene aire acondicionado, ellos sí tienen aire acondicionado, tienen una planta eléctrica, bien padre. En esos países no comen puerco, ellos sí tienen hasta su corral de puercos para comer, para no dejar de comer su chorizo que le encantaba comer allá en su tierra. Yo digo que esos ni misioneros son. Misionero es uno que se encarna en la cultura y manifiesta el poder de Dios a través del servicio. Porque sí, es el consejero admirable y hay que decir su mensaje, pero también es el Dios fuerte, el que resuelve cosas, el que hace milagros. Y sabe una cosa, es verdad que Dios el día de hoy no parece que se manifieste tanto como se manifestaba en el libro de los Hechos, cuando personas eran resucitadas y ciegos veían, etcétera, etcétera. La razón creo es porque no hace falta el día de hoy semejantes cosas, y sí hacía falta en el primer siglo, cuando la gente ni siquiera sabía quién era Jesús y era necesario hacer eso. Pero ¿qué cree? En la obra misionera sí suceden milagros. En la obra misionera acontecen milagros porque ahí hacen falta. Les voy a contar solamente dos anécdotas. Una de los hermanos allá en África que nos contaron recientemente, y una de nuestra experiencia cuando comenzamos a ir a la Canui. Pero los hermanos allá en África, una noche querían robarle la casa, pero los hermanos despertaban y no permitieron. Pero después se enteraron que la forma como roban esas personas son personas animistas, personas que creen en espíritus y no sé qué, hacen brujería, van con el brujo, hacen brujería, supuestamente para que duerman las personas que van a robar. Y ellos dicen y dan testimonio a ellos de que les funciona, y que en ocasiones pueden pasar por encima de las camas donde están dormidos a los que van a robar y no despiertan, porque el brujo los tiene dormidos y les roban todo. Pero a nuestros misioneros no les pudieron robar nada. ¿Y sabe qué significó eso? ¿Sabe qué significó eso? Un mensaje de que ese admirable consejero del que les hablan también es un Dios fuerte. ¿Sí me expliqué? En la obra misionera se manifiesta el Dios fuerte también. Es decir, que no solamente decimos, también actuamos. Las primeras veces que fuimos a la Canui, cuando recién no se podía llegar en carro hasta allá, ahora se puede llegar en carro hasta allá. En aquella época 4 horas o no sé cuánto teníamos que hacer caminando, y además entre una montaña así subiendo y lodo y demás. Me quebré una costilla en una de las veces que fuimos para allá porque me caí. Y resulta que allá llevábamos medicinas, llevamos una caja de medicinas, y para dar a la gente cosas. No iba ningún doctor, pero llegó una señora con un niño lánguido. Yo dije, este niño se está muriendo. Si lo tocabas te sentía que te quemaba la mano. Yo dije, este niño está ardiendo en calentura. Y además yo sé que mucho tiempo con calentura pues les da meningitis, infección en el cerebro. Y yo decía, este niño no pasa esta noche. Y por favor busquen. Yo sabía, soy padre de familia y tengo hijos. Yo sabía que tempra y que alguna cosa de esas, ¿no? Y busquemos ahí algo que darle. No había nada. Le dije a los hermanos que estaban ahí conmigo, Porfirio, creo que Rebeca Briones iba también, y su hermano y otros, oremos. Y oré en estos términos: Señor, si tuviéramos medicamento aquí, lo atenderíamos con medicamentos. Si viniera un doctor con nosotros, seguramente nos diría que lo bañáramos y demás. Si yo le digo eso a esa señora y pasa algo, después nos culpa a nosotros, ¿verdad? Yo no quería un asunto así. Y decía, Señor, pero no podemos hacer nada. Aquí si no obras tú, Señor, no sé qué va a pasar.
En la noche teníamos culto. La señora fue como en la mañana, algo así, porque habíamos ido a visitar personas enfermas y demás ese día. En la noche había culto, llovió, estaba lleno a reventar el lugar. Un cuartito chiquito de lámina, que era como iglesia, unas tablas con troncos clavados, eran las bancas. Tuvimos que desclavar las láminas de las paredes para levantarlas, para que la gente que estaba afuera no se mojara con la lámina de la pared. ¿Sí me explico? ¿Sí captan? La pared la levantamos para que hubiera más gente adentro, porque había demasiadas personas. Y luego yo prediqué, me tradujo el hermano, no era Nicasio en esa época el pastor, era otro hermano, Rosendo Antonio se llamaba el hermano que me traducía. Y entonces después de eso pues ya acabamos, oramos, Dios los bendiga, pero nadie se iba. Y ahí todos quedados, y yo quería cenar, y pues no cenábamos con todos, cenábamos en privado, y quería dormíamos ahí en el templo. Y no se iban, le digo al hermano, ¿por qué no se va la gente? Es que están esperando que ore. Ya oramos. No, todos quieren pasar con ustedes para que oren. Pues fórmenlos y que pasen. Empezaron a pasar unos, así pasaba una señora, orábamos por ellos y ya se iban. Fue muy chistoso, llegaron un señor y la señora traduciéndole el hermano, pero lo que decía es que este es un borracho. El hermano traducía, es que este es un borracho, y es un mujeriego, y es un bueno para nada. Y el hombre no así. O sea, aceptando todo. Él sí hablaba español, la esposa no, él sí. Y oramos por ellos, y además se salió con su exhortada también y su predicada. Y así se fueron yendo todos, porque habían oído que esa señora había llevado a su niño enfermo, y resulta que esa señora ahí estaba en el culto, y su niño estaba en perfecto estado de salud. Cuando hacemos la obra misionera, Dios es el Dios fuerte y hace milagros en las personas. En la obra misionera sí se manifiestan portentos maravillosos de Dios, porque ahí hace falta para dar luz a la gente. Pero no solo se presenta como el consejero admirable y como el Dios fuerte, también como el ¿qué? Como el Padre eterno, el Padre que junta, el Padre que forma una familia. Si es Padre, quiere decir que tiene hijos, y quiere decir que todos sus hijos son hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces parte de la obra misionera es fundar iglesias, sembrar iglesias. Por eso cuando se califica a un pueblo como alcanzado o no alcanzado, uno de los elementos que se considera, uno de los parámetros que se considera es si hay iglesia ahí. Porque si no hay iglesia no es alcanzado. Aunque hay algún cristiano por ahí, si no hay una iglesia no es un pueblo alcanzado, porque quien alcanza a la humanidad es la iglesia de Cristo. Y Él es el Padre eterno, el Padre todopoderoso que junta. Por eso cuando vamos a hacer obra misionera también, además de que enseñamos el mensaje del admirable consejero, además de que mostramos con servicio el poder del Dios fuerte, también fundamos iglesias del Padre eterno, del Papá. Y por último, ¿cómo se llama Jesús también? Príncipe, principal, líder, jefe, rey, príncipe. Y luego dice príncipe de paz, y la paz en la Biblia representa la posibilidad de que el ser humano tenga comunión con Dios. Sin Cristo estamos en guerra con Dios. Cristo vino a traer la paz entre Dios y nosotros, es decir, nos hizo aceptos a Él, nos hizo muy favorecidos, así le dijo el ángel a María. Muy favorecida, nos hace favorecidos y establece la paz. La paz de Dios significa eso. La paz de Dios significa la gracia de Dios inundando nuestra vida. Y Él es el príncipe de paz. Él es el rey, el todopoderoso rey soberano. Así es que, por favor, no me vuelvan a preguntar que qué tiene que ver, por qué hacemos obra misionera y por qué gastamos tanto dinero, por favor. Y claro que tiene que ver con la Navidad. La Navidad es el ejemplo más maravilloso de un Dios misionero, un Dios que dejó su trono y se hizo uno de nosotros. Eso es misiones y no tonterías. Y por último, hay otra cosa muy interesante que tiene que ver con la Navidad y con la obra misionera. Cuando surgió la primera agencia misionera de la historia de la humanidad, de la historia de la fe cristiana en Antioquía, era una iglesia Antioquía. No sé cuántos miembros, 100 miembros, lo que sea usted. Y el grupo que estaba orando no eran toda la iglesia, eran un grupo de líderes. No creo que hayan pasado más de 15 personas. Y en esas 15 personas surge por el impulso del Espíritu Santo la primera agencia misionera. Algo grandioso. Pero grandioso después. Pero cuando inicia no es tan grandioso, están ahí unos hermanos. Igual, en una zapatería de
Guillermo Carey, el más famoso misionero, el iniciador del primer gran despertar de las misiones modernas, en su zapatería, haciendo zapatos, él decía de sí mismo que era un zapatero remendón. Ahí haciendo zapatos, hizo un mundo, hizo un mapamundi de piel, él trabajaba la piel, hizo un mapamundi de piel y empezó a orar por el mundo entero. Y así fue como entendió que tenía que ir a predicar al lugar que Dios lo mandaba. En su zapatería, un hombre orando, surgió un movimiento misionero mundial. Bueno, las misiones de parte de Dios fue igual. ¿Dónde comenzó todo? En Belén, que si no hubiera sido porque él nació ahí, ese pueblo no sería recordado el día de hoy, porque era una villa insignificante. Es significante ahora porque ahí nació él. Una villa pequeña. ¿Cuántos estaban ahí? Pues un señor y su esposa. Y usted se imagina el burrito y la vaca y eso, que seguramente no estaban, pero así nos lo imaginábamos porque aquella cultura es diferente. Cuando llegaron los magos ya no estaban en el pesebre, eso fue en la casa, fue meses después. En el pesebre había bien poquitas personas. Bien pobre el asunto, bien precario. Nadie traía celular, de los que estaban ahí. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Nadie traía celular. Nadie traía un mapa. Nadie traía micrófono. El que predicó ahí, bueno, nadie predicó, pero si hubiera habido un predicador, no había micrófono. Y ese es el evento más extraordinario de la historia. Ahí comenzó y ahora inunda el mundo. Así que, hermanos míos, voltéense a ver unos a otros, por favor. Tal vez usted está pensando, ¿por qué no está todo Oreb aquí? ¿Por qué no están todos los de Oreb? ¿Por qué no vinieron todos? A lo mejor no se enteraron. ¿Pero por qué no están todos aquí? Y nos preguntamos eso. ¿Nosotros? Perlita, El Paz, ¿van a guiarnos para alcanzar a hasta el último de la tierra? ¿Sabe qué creo yo? Que es indirectamente proporcional el cómo iniciamos a cómo terminamos. No voy a decir nombres, pero allá en Monterrey, uno de esos cantantes de la farándula fracasó en hacer una iglesia en Estados Unidos, porque él lo que quería era dinero, ¿no? Fracasó allá, entonces vino a Monterrey y fundó una iglesia. El segundo domingo ya eran 1,500. ¿Sí me expliqué? El segundo domingo ya eran 1,500. ¿Por qué? Porque es famoso él como cantante. Ahora es famoso por hereje también, porque dice cada tarugada, dice cada burrada, en serio. No, se le nota que no conoce la Biblia ni por nada. No sabe ni la A, ni la O por lo redondo, dicen la gente, ¿verdad? Pero el segundo domingo ya eran 1,500. ¿Por qué? Porque está basada en algo que no es el Evangelio. Yo digo que las cosas que comienzan así fracasan en el sentido espiritual. Pero el reino establecido por Jesús comenzó en Belén con un grupo chiquito de personas. ¿Cuántos estaban el día del Pentecostés? ¿Cuántos estaban ahí reunidos cuando vino el Espíritu Santo? ¿Cuántos estaban, hermanos? Como 120. ¿Cuántos estaban en el monte de la Ascensión cuando Jesús se fue al cielo? ¿Y cuántos estaban ahí, hermanos? ¿Cuántos? Ni siquiera 12, no eran 12. ¿Cuántos eran? 11, porque Judas ya se había petateado. Eran 11, o sea, eran pocos y mal armados. Y el texto dice que dudaban. Así que no, hermano, no se vaya con la finta usted, ni piense, pues pastor, debía estar toda la iglesia. No se preocupe, toda la iglesia nos apoya, toda la iglesia aporta. El sostenimiento de nuestros misioneros se hace también con los diezmos de toda la iglesia, aunque no estén aquí. Pero estos que somos nosotros, si queremos, si nos ponemos en manos de Dios, ¿qué cree? El consejero admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, se puede manifestar y usar nuestras vidas y a otras personas para llegar hasta el último de la tierra. Pues mire dónde andamos, en África, mire dónde andamos. Mire dónde teníamos antes misioneros, en China. O sea, en China está tan lejos que si sigues caminando, si vas de aquí caminando y lo sigues caminando, regresas por el otro lado, ¿no es cierto? Porque queda justamente en el lado opuesto.
Entonces, mire hasta dónde podemos llegar. No se sienta pequeño. No, Señor, no se sienta como que no salga como Judas Iscariote, no el Iscariote, ahí en Juan 14. ¿Se acuerdan de las preguntas que le hicieron? Le dijo Felipe, muéstranos al Padre. No, Tomás y Felipe, ¿y cuál es el camino? Estos dos, Felipe y Tomás, estas preguntas hicieron. ¿Se acuerdan? Pero más adelante, Judas le dice, Señor, ¿cómo te vas a manifestar al mundo? O sea, está diciéndole, Señor, esto lo deben saber todos. ¿Y cómo lo vas a hacer con nosotros tan poquitos? Y es cuando Jesús le dice, mira, Judas, no te preocupes. El que me ama, el Padre le amará, yo le amaré, vendremos a Él y haremos tabernáculo con Él. Esta es la estrategia del Señor, una vida transformada que cree en Dios y Dios hace tabernáculo en Él y con Él como agente de transformación puede llegar a todo el mundo. Así es que no te sientas pequeño. La agencia misionera, su misión, no podemos ser una agencia pequeña. Es imposible que seamos una agencia débil. Es imposible. Somos una agencia super recontra ultra requeteque, próspera y fuerte. ¿Por qué? ¿Quién la dirige, hermanos? ¿Quién le provee para que haga lo que tiene que hacer? ¿Desde dónde saca usted que somos pocos y mal armados? ¿Me expliqué? Sí, Navidad, obra misionera, tienen una relación íntima. Perdón, hermanos, esa es la respuesta a las preguntas más emocionadas que he dado jamás en mi vida, pero sí, la obra misionera es muy importante y se relaciona totalmente con lo que Dios hizo cuando se hizo un hombre en la persona de Jesús. Así es que, hermano mío, sí, creamos en la obra misionera porque creemos en Dios y sigamos adelante con lo que nos toca hacer. Amén. Hermanos míos, esto lo estaba diciendo porque esto se graba para los que hacen preguntas. Hermanos míos, esto es la agencia misionera. Usted tal vez vino a eso porque es parte de la agencia misionera. O tal vez no sabía y vino y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí si aquí no venía? Pero le invito, seamos parte de la misión del Señor. Seamos parte de la agencia de Dios. No sé si se llame sumisión a sumisión, se llame como quiera. Pero seamos parte de la misión de Dios de alcanzar al mundo entero. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir tu palabra a mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Perdón, y disculpen que no use la Biblia, ni les guíe con textos, ni tenemos un PowerPoint acá, porque en la obra misionera a menudo no puedes hacer eso. Solamente tienes que predicar de memoria, historiciar se llama, contar historias. No tiene caso que le digas a las personas. Allá en Isaías capítulo 9, versículo 6, aparece que la gente dice, ¿quién es que me está hablando? Si no sé nada de eso y no tengo una Biblia. Sí capta lo que quiero decir. Por eso en esta ocasión hablé así como chacotearamente nada más. ¿De acuerdo? Esa era la idea, para que entendamos mejor en lo que estamos trabajando. Dios los bendiga.